comienzo a esta palabra. Estábamos disfrutando de la alabanza y la adoración, como siempre le cuento a los que están escuchando el vídeo, mirando el vídeo en algún momento, en algún día. Estamos disfrutando de maravillas que Dios está haciendo en nosotros, amén. Dios está haciendo milagros, prodigios y maravillas. Bendito Dios. Vamos a leer Primera de Juan 3, desde el versículo 1 hasta el 11. Bendito Dios y santo, bendito Rey y todopoderoso es nuestro Dios. Aleluya. Del 1 al 11. Del 1 al 11, sí, el versículo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así dice la palabra. Hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Gloria a Dios. Creo que a esta palabra muy poco hace falta agregarle, ¿no? Pero lo que sí sabemos que el Señor nos llamó a ser sus hijos. Nos ha llamado a ser sus hijos, y claro que hay mucha gente en la tierra que no nos entiende, que no nos comprende, pues tampoco lo comprendieron ni lo entendieron al Señor Jesús. Amén. Eso lo sabemos, eso lo entendemos y eso lo comprendemos. Ahora dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y dice, ahora que somos hijos de Dios, ¿cómo vamos a actuar? Eso es la pregunta, lo que nos está queriendo indicar Juan. El apóstol Juan nos está queriendo indicar qué vamos a hacer. Ahora Dios nos hizo hijos de Él. Ahora Dios te dice, estás salvo, te he salvado porque le has entregado el corazón a Jesús. Estamos siendo salvos, comenzamos a ser hijos de Dios, ya dejamos de ser creación, porque todas las personas son creación de Dios, pero los que le entregaron el corazón a Jesús somos hijos de Dios. Pasamos a ser coherederos con Cristo, pasamos a ser hermanos con Cristo, pasamos a ser uno en el Señor, pasamos a tener una nueva familia. Hoy justamente estábamos en el lavadero y a una chica le estuvimos hablando de Dios y le decíamos, ella está solita aquí, y nosotros le contábamos que esto es una familia, que puede venir aquí a integrarse a nosotros, a compartir con nosotros, a venir a estas reuniones, a estar orando, a estar con nosotros para formar parte de esta familia que Dios está haciendo. Amén. Dice que en Él tenemos esperanza, porque Él nos purifica, porque es verdad que el pecado nos asedia, es verdad que el pecado a veces nos persigue, las tentaciones están ahí, pero como hijos de Dios ya debemos tomar una decisión, ya tenemos que tomar, hoy hablaba con mi hijo también sobre esto, tenemos que tomar una decisión. No podemos andar fluctuando en dos pensamientos, ni andar fluctuando hoy sí, mañana no, hoy creo, mañana no creo. Estamos en tiempos difíciles, hermanos queridos, amigos que nos están mirando, estamos en tiempos difíciles. Es hora de tomar las riendas de nuestra vida y decidir qué vamos a hacer con nuestras vidas. Si hemos elegido seguir a Cristo, hemos elegido estar con Él, pues jugárnosla con Él.
estar con Él en todo tiempo y en todo momento. Es verdad que somos humanos, que erramos, que podemos pecar, pero tenemos abogado en el cielo, a Jesús, que vamos a Él, nos arrepentimos del error, vamos a Él, nos lava con la sangre de Cristo y continuamos en el camino como Dios quiere. Pero no podemos estar diciendo que somos hijos de Dios y reiteramos el pecado y mantenemos el pecado ahí y nos gusta, porque muchas veces el pecado, hay muchas personas que tienen hábitos, que tienen costumbre, que han sido criadas de una manera, que son personas que estaban en idolatría y continúan con eso. Una vez que somos hijos de Dios, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos trate y nos haga dejar las idolatrías, las ideas erróneas, las equivocaciones del pasado, porque a veces pasa que decimos, Señor, estoy contigo y mi vida no cambia, mi vida es igual. Pues hay que analizarse, porque si nosotros estamos con el Señor y continuamos con las mismas cosas, las mismas costumbres, las mismas tradiciones, nuestra vida no va a cambiar. Nuestra vida cambia, porque el Señor murió en la cruz por amor a nosotros, pero el Señor quiere que comencemos a tener sus hábitos, que comencemos a saber de Jesús. Hoy le decía a Emanuel, la mejor forma de saber de Jesús es leer su palabra es Jesús mismo. Entonces, leamos su palabra. ¿Cómo obtenemos fe? Escuchando la palabra de Dios, congregándonos, orando. A veces decimos, sí, pero yo oro. ¿De verdad oras? ¿De verdad estás orando? Mi pregunta. Porque si no está cambiando las cosas en tu entorno, no estás cambiando, no estás viendo los cambios que Dios está haciendo, ¿de verdad estás orando? ¿De verdad estás ayunando? ¿De verdad lees la palabra? A veces decimos hacerlo y no lo hacemos. Y lo digo en primera persona porque yo lo he hecho en los caminos del Señor. He hecho, sí, estoy orando. Y quizás ese día no había orado, y quizás hacía días que no oraba. Claro, eso le comentaba a Emanuel esta tarde. Yo le decía, hijo, realmente hay que ponerse a orar. Realmente. No decir, buenos días Espíritu Santo, hola, gracias Señor, gracias por todo lo que nos diste y ¡pum! No, el Señor quiere un tiempo. El Señor quiere que estemos un tiempo con Él. Es ahí cuando empieza Él, nosotros le damos permiso al Señor a trabajar en nosotros. Hablábamos con los hermanos ahora que estábamos aquí, que eso es lo que hace el Señor, que el Señor trabaja con nosotros, trabaja, y tenemos que dejarlo que trabaje. Pero ¿cómo vamos a dejar que el Señor trabaje si nosotros no le damos ni 15 minutos en oración para que Él esté con nosotros? Debemos hacerlo. Aquí Juan nos explica claro, somos hijos de Dios, sí, somos hijos de Dios, pero cuando estamos queriendo, y no significa que nuestras obras nos hagan salvos. Salvo nos hizo el Señor Jesús en la cruz. Él nos dio la salvación, ya lo hizo, está todo hecho por Jesús, es verdad, pero nosotros tenemos que elegir no pecar más. Estar en las cosas del Señor, buscar más de Él. ¿Cómo no pecamos más de esa manera? Hoy decía a Emma, ¿cómo no pecar? ¿Cómo tener el pensamiento? Porque, miren, lo que le decía a él, a veces no es un pecado en rojo, un pecado de adulterio, de fornicación. A veces son los pensamientos que vienen a atacarte, que no lo vas a lograr, que no lo vas a poder hacer, que mira, no tenés quien te mire, que mira, los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay que están grabando, que están poniendo en internet sus canciones o sus prédicas o lo que sea, y se sienten frustrados porque no hay like, no hay link, qué sé yo cómo se dice eso, en internet con los jóvenes? Y yo te digo, no te fijes en eso. Eso le decía Emanuel, no te fijes en eso. No mires la circunstancia. Es lo que nos dice el Señor. Mirá la palabra de Dios. Andá la palabra de Dios. Penetrate, metete, zambullite en la palabra de Dios. Nadá en su palabra. Decirle al Espíritu Santo, acompáñame. ¿Qué debo leer? ¿Qué debo aprender? Y tú verás la gloria de Dios. Porque, ¿saben? Lo más hermoso que nos ha pasado es que Él nos hizo salvos. Lo más hermoso que nos ha pasado es que su presencia está con nosotros cuando lo buscamos.
Lo más hermoso que nos ha pasado es que Dios nos ama. Que Dios nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios está dispuesto. Dice en Jeremías 29:11 que Dios tiene pensamientos de bien y de paz para darnos el fin que esperamos. No solamente el hacer su voluntad, sino también lo que nosotros deseamos en nuestro corazón. Los otros días hablábamos y decíamos, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo que está haciendo, queriendo hacer el Señor, queriéndonos enseñar que nos tenemos que deleitar en Él. Y de verdad, es maravilloso deleitarse en el Señor. Las cosas comienzan a cambiar. Dice, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Hablaba de esta palabra con mi hijo hoy y es maravilloso porque es transformadora la palabra, es renovadora. La palabra te sacude, la palabra te impacta, la palabra te tiene que producir cambio sí o sí. Porque dice su palabra que nunca vuelve vacía. Una vez que es lanzada, una vez que es escuchada y guardada en un corazón, nunca vuelve vacía. Siempre va a dar frutos. Quizás no ahora, quizás no mañana, pero dentro de una semana, un mes, un año, 2 años, no lo sé, pero va a dar fruto. Va a dar fruto porque es bueno. ¿Y sabes? Somos hijos de Dios. Estamos en el 4.º día que estamos festejando el ser hijos de Dios, el tener un papá divino, un papá eterno, el cual también nos dio un papá espiritual en la tierra, una mamá espiritual en la tierra, pastores, pastoras, líderes, hombres y mujeres que están con otras personas atendiendo, escuchándola, consejeros, personas que están haciéndote el bien. Eso también son los padres espirituales que tienes. Y también el papá biológico, el papá terrenal, el papá donde formamos una familia en la carne. Entonces, qué bonito es saber que tenemos todo eso, pero el papá más grande, lo más hermoso, es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y dice, Juan nos pide que nos amemos unos a otros. Es verdad que a veces no nos amamos como nos tendríamos que amar, ¿verdad? A veces no nos amamos como nos tendríamos que amar. Dios quiere que nos amemos mucho más. ¿Saben? Somos sus hijos, somos una familia. Yo no tengo 2 hijos, pero yo sé de familias que tienen más hijos. Y estoy segura que una mamá, un papá, no quiere que sus hijos estén peleándose o queriendo ser uno mejor, el otro extraordinario, el otro... Mirá, por causa de los celos y la envidia, ¿cuánto en la Biblia nos deja? Abel, Caín. Caín tenía celos de Abel porque Abel presentaba al Señor la mejor ofrenda. Y él daba lo que le sobraba, daba lo vulgar. Y el Señor buscaba que a cuál le agradaba era Abel, porque Abel daba lo máximo para Dios. Y eso a veces ocurre en las familias. Y nosotros, es lo que decimos, en la familia espiritual no tenemos que permitir esto. No tiene que haber Caínes, no tiene que haber. Tenemos que ser todos Abeles, que le llevemos lo mejor al Señor y que nos amemos unos a otros, que nos defendamos, que no dejemos que ninguno nos ataque. Somos hijos de Dios, somos una familia. Defendí a tu hermano, defendí a tu hermana, defendí a tu pastor, defendí a tu pastora. No permitas que hablen mal de ellos. No escuches cuando están hablando mal de los que te están ministrando, de los que pasan días, noches en vela para orar por ti, para ayunar por ti, para buscar por ti. Defiéndelos, son los que Dios te ha puesto a tu lado, son los que Dios ha puesto para ti. Defiende a tus hermanos, a tus hermanas. Estemos unidos, es lo que Dios quiere. Somos un cuerpo. Como si yo me golpeo este dedo o me doy un martillazo en este dedo, no sufre todo el cuerpo. Claro que sufre todo el cuerpo. Pues suframos, como dice la palabra, lloremos con los que lloran y riamos con los que ríen. Disfrutemos cuando un hermano tiene bendiciones. Gocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a traer también bendiciones a nosotros. Cuando escuchamos que un hermano se ha podido cambiar su coche o se ha comprado su casita o tiene el ministerio, le han confirmado su ministerio o lo que sea bonito que le haya pasado, disfrutemos.
Seamos honestos, vivamos una vida más sencilla, no llenos de envidia, de celos, de competencia, que todo eso es del enemigo, nada de eso es de Dios. Unámonos. Cuando hay un hermano en necesidad, salí vos primero, no dejes que vaya otro, vos primero ayúdalo. Depende de cada uno de nosotros para que este mundo cambie, para que la gente pueda ver el amor de Dios en nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Hagamos lo que nos toca hacer. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Esto es lo que Él decía claramente. En el principio siempre se predicó que nos amemos unos a otros, que nos valoremos. Valora a tu hermana que tenés al lado. Valora a tu hermano que tenés al lado. Valóralo porque está ahí para defenderte, está ahí para orar por ti. Quizás cuando estés mal y triste o tengas un bajón, sea ese hermano, sea esa hermana la que te levante. Sea ese hermano, sea esa hermana la que te pueda levantar los brazos y volverte a poner en carrera. Pensá en alguien que no está en la iglesia. Pensá en alguien que no viene. Pensá en alguien que el enemigo le está queriendo atrapar en su casa. Aleluya, gloria a Dios. Pensá y salí al encuentro de ese hermano, de esa hermana. Salí al encuentro, ora por la gente que no conoce a Dios, para que pueda ser de tu familia, la familia espiritual. Hoy encontramos una hermosa mujer forzada y valiente en ese lugar del lavadero y le hemos predicado y le hemos hablado y estamos seguras que va a venir y que va a pertenecer a esta familia maravillosa que Dios tiene aquí en Inca, Mallorca, España. Amén. Estamos esperando que Brenda venga a este lugar, porque va a formar parte de esta familia, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, no para gloria de ningún hombre ni de ninguna mujer, sino para gloria de nuestro Señor Jesucristo, y para amarla, para cuidarla, para contenerla, para cuando esté bien disfrutar de su estado bien, y cuando esté triste poder estar con ella y estar con ella en su tristeza o en su pena o en lo que sea que haya que compartir. Como dice el Señor, somos una familia. Somos una familia, amémonos. A veces unos son más jóvenes, otros más grandes, pero somos una familia y tenemos que amarnos y comprendernos. Bendito sea el Señor. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios en este día. Bendito Dios y Santo de Israel, te alabamos, Señor. Te bendecimos y te honramos. Te glorificamos, papá. Gracias por lo que has hecho y lo que haces y lo que harás. Bendito Dios, gracias por unirnos. Gracias por esta palabra, Señor. Tú nos elegiste como hijos, Señor. Tú nos elegiste como hermanos. Tú formaste esta familia, Señor, conforme a tus propósitos y a tus planes que tienes con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, aquí hay personas de todas partes del mundo, Señor. Bendito Dios, gracias por esto, Señor. Gracias por esta puerta abierta, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a que tengamos más amor, Señor, y a que podamos amarnos aún mucho más para atraer mucho más las personas del mundo. Oramos por todos, Señor, los que tienen que venir, Señor, en el nombre de Jesús, para formar esta familia. Muchas gracias, Señor.